Yo quiero con ustedes develar dos cosas. Una, ¿por qué ahora? Y otra, ¿por qué acá? ¿Por qué ahora? Porque el pueblo argentino el año pasado nos dio un rol en que nosotros no estamos muy acostumbrados, que es el rol de ser opositor. Porque este encuentro es justamente para retomar el camino más correcto, para dar la respuesta más acertada en el momento en que la Argentina está viviendo procesos desacertados para la mayoría de los argentinos. Y aún desde el lugar que nos toca, que es de la oposición, debemos reconstruir el movimiento nacional justicialista como la columna vertebral del movimiento nacional y popular. Quiero develar por qué aquí. Formosa surge en un momento en donde el peronismo en el 55 estaba siendo acechado por los sectores antinacionales. Y fue un 15 de junio de 1955 que el Congreso de la Nación sanciona la ley de provincialización de Formosa. Y el general Perón promulga la ley el 28 de junio de 1955 para que Formosa sea provincia. Es el nacimiento es por esto que ustedes se darán cuenta por qué este pueblo es agradecido y esclarecido y por qué este pueblo es auténticamente peronista. Espero lleguen a través de un sano y sincero debate a una hoja de ruta que nos pueda permitir ese hecho tan esencial para que un movimiento sea nuevamente victorioso, que es la unidad de Concepción. La unidad de Concepción. Si nosotros no somos capaces de lograr nuevamente la unidad de Concepción, va a ser imposible de que haya unidad de acción. Por eso empezamos por aquí. Para organizar, para impulsar esta convocatoria, también se requiere mucho valor, así que en el compañero Gildo, en el compañero Bogado, felicito a todo el Partido Justicialista de Formosa por tener el valor de convocarnos a discutir, a interpelar, a pensar, a soñar la Argentina que viene, pero sobre todo a partir de la acción. En la necesidad de reconstruirnos y de formar este gran movimiento nacional, al cual estoy convencido y me siento parte, pero siempre sé y sabemos que el Partido Justicialista es la columna vertebral. Y en eso hubieron hombres y mujeres que aportaron y mucho, pero hubo alguien que fue el arquitecto de todo eso, alguien que trabajó silenciosamente durante un buen tiempo,
y que pudo lograr que en nuestra querida Argentina, nuestro movimiento, nuestro partido, hoy pueda decir que tenemos una organización, que tenemos un partido, que tenemos un presidente, y que fue a través del consenso y la unidad. Y eso lo logró el compañero Gildo Ifrán. Yo por eso quiero reconocer al compañero Gildo lo que él ha hecho en la grandeza de entender lo importante que era el partido para este proceso y para este momento de la hora, como él bien lo planteó, y que era necesario tener el partido. Sin el partido, Gildo, esto también no iba a ser posible. Hemos sido testigos de cómo un modelo, el modelo formoseño, hoy está materializado en las obras, en los hospitales, en las escuelas. Eso es peronismo en estado puro. El peronismo no se encuentra desgarrado, como dicen algunos, y menos aún en retirada, como dicen los medios, sino en una etapa de ebullición, de meditación respecto al sentido que el peronismo tiene que tener en la etapa que nos toca vivir. Esta cuestión nos induce a reforzarnos en la doctrina, pero además a trabajar juntos, porque es un trabajo colectivo en la actualización doctrinaria. Los peronistas tenemos que, en estos tiempos, construir nuestra propia lógica, no de resistencia, porque yo no estoy resistiendo, sino estamos contraatacando. Pero un buen contraataque requiere de una buena lógica. Lo que nosotros queremos rescatar es la vigencia de la tercera posición actualizada, revisada, en donde el peronismo rechaza estos extremos, uno de una riqueza concentrada de manera brutal y el otro lado una gran pobreza y desigualdad. Ninguno de estos escenarios pueden, bajo ningún punto de vista, ser admitidos desde una concepción como la comunidad organizada, que, insisto, quiere que cada uno de los seres humanos nos podamos realizar también en un escenario que se realiza. La guerra que se está produciendo hoy entre dos modelos, que es el modelo del financiamiento como eje y el modelo de industrialización como eje. Un modelo que destruye la concepción de nación, en el caso de estos sectores financieros, absolutamente irresponsables, deshumanizados y brutales, lo cual confronta plenamente con el pensamiento de Perón y el alma profunda del pueblo argentino, que tiene identidad cultural peronista, tiene identidad de paz, pero también tiene la firmeza de no dejarse avasallar de la cultura del trabajo que construye seguridad social y construye un modelo solidario. La alianza transpacífica que nos van a imponer, que nos quieren imponer, limita y prohíbe la inversión y desarrollo científico-tecnológico en manos estatales, prohíbe la producción de bienes de capital en manos estatales, prohíbe la producción de medicamentos en manos estatales. Tenemos que estar en la calle, tenemos que ir a la acción, porque tenemos dos andariveles por delante, compañeros. El andarivel de la lucha social para defender los derechos adquiridos y que no retrocedamos en la Argentina que pudimos reconstruir, y el andarivel de la organización política del peronismo, como lo están haciendo ustedes con este debate. Antes solía pensarse, desde la paz de Westfalia, que soberanía era lo opuesto a integración y que soberanía era sinónimo de autonomía y de poder decidir todo. Hoy la realidad es casi inversa. Solo una integración efectiva entre iguales es lo que garantiza autonomía de decisiones y ejercicio pleno de la propia soberanía. Sin la capacidad de integración perdemos eso. El viejo sueño de nuestros libertadores ya no es una opción, es una necesidad. No habrá desarrollo sustentable si no hay integración efectiva. Vamos a trabajar por esa integración y lo vamos a lograr. Volveremos a tener un gobierno nacional al servicio del pueblo y volveremos a construir una sociedad con más derechos, con más justicia,
con más libertad y con más igualdad. La actualización del peronismo es culminar la revolución justicialista inconclusa por el gobierno oligárquico del año 55. Y la revolución tenía tres banderas. La primera, la independencia económica. ¿Qué era, qué es y qué seguirá siendo la independencia económica? El líder de la revolución justicialista dijo: la independencia económica es la industrialización, como Alemania, como Japón, como China o como Brasil. Y tal es así que la revolución escribió dos textos fundamentales. Primer plan quinquenal, sustituir importaciones, que la ropa que tenés puesta, la silla, los foquitos, los vasos, lo hagas en tu país. Segundo plan quinquenal, los grandes procesos de innovación científico-tecnológico. Argentina hizo barcos, aviones, autos. Y la revolución dijo, para alcanzar e industrializar el país, y lo dijo por intermedio de la Constitución Nacional, pacto fundacional de la Revolución Justicialista, el país tiene que recuperar Banco Central, comercio exterior, recursos naturales, servicios públicos. Lo dijo la Constitución del 49, lo dijo el modelo argentino para el proyecto nacional. Y el tercer elemento de la independencia económica era la autodeterminación científica tecnológica. La educación y la cultura han sido formidables y eficacísimas formas para construir dependencia. En el caso de la historia, solo hay vida perdurable cuando hay conciencia. Y esta conciencia fue el peronismo, porque hasta la aparición del peronismo era como que los argentinos éramos llevados por el viento y los avatares de lo que podía ocurrir. Y esta conciencia fue alimentando, fue lo que el mismo Jauretche en un poema llamó la brasa, que soplada por el pueblo y por la aparición de un coronel, a quien le preocupó fundamentalmente ocupar una oficina de segunda importancia que fue la Secretaría de Trabajo, ese coronel sopló la brasa y a partir de allí comenzó una nueva conciencia cultural del pueblo argentino, que es verdaderamente la roca que sigue plantada a pesar de las bombas, de los desaparecidos, de los muertos. No nos han vencido. Ese no nos han vencido tiene un nombre, es peronismo. El tema de los temas es la corrupción, porque la Constitución en eso nos deja desamparados. Quizás no nos puedan llevar presos, sí, eso no lo pueden hacer, pero nos pueden quitar el buen nombre, el honor, la fama. Y una buena Constitución tiene que tener medidas anticorrupción. La Constitución de Formosa tiene un artículo que establece que cada vez que el Estado va a realizar un contrato por licitación pública, es decir, un contrato que tiene cierta trascendencia, debe notificarlo a la legislatura y la legislatura puede formar una comisión para controlar ese contrato. ¿Por qué nunca un opositor, un legislador opositor pidió que se constituyera esa o esas comisiones? Porque puede haber una comisión para cada contrato. Hay en política también pecado de omisión. Y quienes omiten controlar son tan responsables como el que se deja llevar por esa falta de control y se deja tentar. Lo que intenta hacer el federalismo no es que desde el centro se reparta equitativamente un presupuesto nacional o un presupuesto determinado o la lógica económica de una clase dominante. Lo que pretende el federalismo es que haya una democratización de las decisiones políticas, económicas y culturales de una nación. Por lo tanto, pensar el federalismo desde lo nacional también incluye un gran desafío a reflexionar sobre nosotros mismos como país. Pensar lo nacional es pensar lo nacional como federación, y no es posible en el gran desafío que tiene el peronismo y que tiene el movimiento nacional y que tiene el movimiento federal hoy, es volver a pensar la gran federación americana que es la que soñaron nuestros padres fundadores, aquellos que pensaron que América debía estar unida y que América debía ser una sola. La Argentina antes de Perón era un país de esclavos.
sin ningún tipo de protección por el Estado. Las reformas hechas por Perón y el anuncio del decálogo de los derechos del trabajador que encomendó a la CGT y que por supuesto después fueron plasmados en la Constitución que fue sancionada el 11 de marzo de 1949 y que dejaron reflejada allí a fuego el inicio de una revolución que transformó a la República Argentina. En esa Constitución de 1949, donde quedó sentados la visión también de la distribución de la riqueza, la función social de la riqueza, la responsabilidad social de la riqueza. Un país, decía Perón, donde aspiramos haya menos ricos y menos pobres. La lucha es hasta que alcancemos la justicia social en nuestra patria. La provincia de Formosa, a partir de esos momentos, de la década del 40, es como que bueno, entramos los pueblos originarios a ser considerados como personas plenos, con derechos civiles y ser parte de los momentos históricos del país y de la provincia. Cuando en la década de los 80, específicamente en 1984, se aprueba la Ley 426, la Ley Integral del Aborigen, eso nos posibilita muchísimos tener acceso a la educación, a la salud, a poseer tierras. La provincia, cuando fortalece y reformula su constitución provincial en el 2003, eso nos hace también más fortalecidos como indígenas y más considerados, cuando en el preámbulo se menciona que se reconoce que la provincia es una provincia pluricultural y multiétnica. Ya no dependemos solamente del medio natural. Discrepo un poco de aquellos intelectuales que muchas veces quieren estudiar a los indígenas, que después instalar a sostener y pretender que son culturas estáticas, porque nosotros tenemos bien en claro que el concepto de que la cultura también es dinámica, no es tan estática, siempre se va transformando. Por eso digo que está bien y está muy acertado y muy bien definido del que somos un pueblo heterogéneo conformado por muchas culturas, muchas formas de vida, pero que tenemos que tender hacia un mismo objetivo, que es la integración y la inclusión. El peronismo nació de la mano de los derechos, nació como expresión, como la expresión de un pueblo, como la expresión de la identidad cultural y nacional de un pueblo. Y ese es el camino, a partir de la defensa de los derechos humanos, a partir de esa memoria, verdad y justicia que tiene que seguir siendo bandera del peronismo. Tenemos que retomar el poder para poder gobernar y darle a todos los argentinos y argentinas la igualdad, la justicia social y hacer valer sus derechos como lo hizo valer el peronismo. Para pensar las constituciones hay que pensar qué problema vienen a resolver. Bueno, ¿cuál sería el problema de las constituciones, por ejemplo, en esta época? Incluso en las constituciones tal como se reformaron, por ejemplo, en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, ahí aparece como un gran problema, no el único, pero quizás un gran problema, que es el de la desigualdad. Así que discutamos la desigualdad y veamos si podemos generar un texto constitucional que dé cuenta de esa problemática. Discutir el rol del Poder Judicial y los límites del Poder Judicial. Y es obligación de las conducciones políticas, de los intelectuales, de los pensadores, de los universitarios, de aquellos que tienen como tarea la conducción y la creación de un pensamiento político, nutrir a nuestros compañeros más jóvenes, de un profundo pensamiento histórico, que entienda la génesis de nuestro propio pueblo, las luchas históricas que a lo largo de 200 años los argentinos hemos librado para tratar de crear un país justo, libre, soberano. Si nosotros somos capaces de fortalecer
las organizaciones libres del pueblo que tenemos y las que tenemos que crear. Si nosotros somos capaces de fortalecer la vida política interna de nuestro movimiento, si nosotros somos capaces de consolidar las organizaciones gremiales y por sobre todas las cosas la unidad de las mismas en una sola CGT, creo que estaremos dando los primeros pasos para dar una batalla final y definitiva contra este neoliberalismo que hoy vuelve a ocupar el gobierno. Nosotros estamos convencidos y ha quedado probado que cuando la política fija el rumbo en el campo nacional y popular, logramos uno de los periodos de crecimiento más importantes de la historia de nuestra patria. Fueron las políticas que implementó nuestro gobierno las que permitieron la mayor inclusión social y diversificación productiva de la historia. O sea, es el predominio de la política dirigiendo la economía lo que permitió este crecimiento. Argentina pasó a integrar el conjunto de países de mejor desempeño en términos de inclusión social y de empleo. Nosotros, en un gobierno nacional que alentamos el consumo de bienes de fabricación nacional y que subsidiábamos las tarifas de energía a la gente y a las pymes y a la industria, nosotros somos los que le decimos a los trabajadores y al pueblo argentino que tienen todo el derecho del mundo a comprarse un celular, a tener un televisor, a comprarse una motito para ir a laburar, a poder comprarse un auto y a poder salir de vacaciones. Es un derecho, no es un privilegio como ellos dicen. En la ciudad de Formosa, invitados por el gobernador de la provincia, doctor Gildo Insfrán, presidente del Congreso Nacional del Partido Justicialista, los abajos firmantes se reunieron los días 23 y 24 de junio del 2016 a efectos de analizar y debatir la propuesta formalizada en la invitación, colaborar en la actualización doctrinaria del movimiento justicialista para fortalecer las grandes banderas de la independencia económica, la soberanía política y la justicia social en el siglo XXI, con sentido federal y en el camino de la integración latinoamericana. Por ello, esta declaración se orienta a constituir una herramienta para la acción que impulse y acompañe la construcción social de la política, un auténtico marco conceptual, una carta de navegación. El justicialismo puso en marcha un proyecto que ponía al Estado al servicio de la comunidad. Regulaba la economía, los servicios, las comunicaciones, el petróleo, el comercio exterior, las finanzas, entre otras realizaciones. Esto dio lugar al mayor proceso de inclusión social a través de derechos y conquistas inéditas para el pueblo. La nación consagró soberanía, reemplazando el poder del mercado, de las oligarquías y de los monopolios internacionales. La política es memoria histórica, compromiso popular y utopía. La memoria nos da nuestra identidad. El presente nos desafía. La derecha pretende hoy imponer un modelo de Estado mínimo, un gobierno de ricos y gerentes de grandes multinacionales. Su objetivo es desmantelar el conjunto de progresos laborales y sociales y los derechos conquistados durante los últimos años. Nuestro gran desafío es eliminar la grieta abierta por la desigualdad. Sostenemos la vigencia de las tres banderas históricas del peronismo y la unidad latinoamericana como única forma de viabilidad de los países del continente. Defendemos los derechos humanos y sociales desde una visión integral, multiétnica y pluricultural, el desarrollo científico-tecnológico, el resguardo de los recursos naturales y biogenéticos estratégicos de la nación y la soberanía en todo el territorio, ratificando nuestra profunda vocación continental. La organización vence al tiempo y a los proyectos antinacionales. El peronismo
es un movimiento político y social, frentista y de unidad nacional, y es la columna vertebral del movimiento nacional. Asimismo, sostenemos la necesidad de que el movimiento obrero organizado se mantenga unido, pues es parte sustancial del movimiento nacional. Reivindicamos el federalismo, la unidad nacional, un proyecto productivo, industrial y sustentable, el pleno empleo, la justa redistribución de la riqueza material y cultural, una educación liberadora que priorice el conocimiento de lo propio sobre lo universal y la vigencia de la democracia social. Por ende, es necesaria la regulación del Estado para evitar comportamientos de abuso de poder en perjuicio de los más débiles. Apelamos a un modelo que ponga el eje en la producción, el trabajo y el consumo como generadores de riqueza y no en la especulación financiera. Es necesario un Estado activo que garantice el ejercicio efectivo de los derechos, tanto de manera individual como colectiva. Reivindicamos al derecho como un sistema de valores que responde a una dinámica histórica y política. El constitucionalismo social, que en nuestro país tuvo su manifestación en la denominada Constitución Peronista de 1949, instituyó para siempre la relevancia de los derechos sociales, económicos y culturales. Entendemos que el desafío del peronismo en el marco del Bicentenario de la Independencia incluye renovar la agenda de la ampliación de derechos, que ha sido una de sus marcas identitarias. La idea de inclusión está en la centralidad de su identidad. El peronismo nace en defensa de la cultura del trabajo, reivindica a los trabajadores como columna vertebral del movimiento, entiende al trabajo como organizador comunitario y como un derecho humano esencial, propone que la sociedad y el Estado se valgan del capital y lo reubiquen al servicio de la comunidad y el trabajo. La colonización cultural ha sido el gran fetiche a derribar en esta lucha. Sin conciencia de sí, el argentino desorientado busca dónde elegir un rostro y un futuro. Cuando uno no sabe qué hacer con su vida, otros se la hacen. Sin conciencia de lo que somos, no somos verdaderamente. Es una batalla que se libra en el campo mismo del lenguaje, cuando se distorsionan hasta las palabras y su sentido con términos como flexibilización laboral, cambio, sinceramiento y pesada herencia, configurando un fraude semántico que con su engaño intenta manipular a la sociedad. En definitiva, los argentinos nos encontramos hoy ante la misma encrucijada histórica que enfrentaron los patriotas de 1816. ¿Patria o colonia? Ante este dilema, no dudamos que las banderas históricas del peronismo, enriquecidas con los aportes expresados en este documento y que los que realicen todos los sectores del campo nacional y popular, constituyen el faro que nos ha de guiar hacia la efectiva emancipación de nuestro pueblo en el Bicentenario de la Independencia. ¡Viva la patria!